Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Estamos teniendo brutales caídas en algunas compañías luego de sus reportes de ganancia. Algunas de ellas llegaron a estar cayendo más de un 20% y son negocios de más de 100 billones de capitalización de mercado. Así que no estamos hablando de compañías pequeñas. Hoy vamos a ver varios negocios, todos corrigiendo con fuerza, la mayor parte de ellos más de un 10%. Y como le comentaba, son compañías muy importantes. Especialmente vamos a ver grandes caídas en el sector que tiene que ver con inteligencia artificial, software, aunque también vamos a tener comercio electrónico. Cada una de estas compañías vamos a estar analizando en profundidad su reporte de ganancia, cómo quedan los múltiplos después de los mismos y por supuesto le voy a estar compartiendo mi opinión si son oportunidades de compra o no. También desde el punto de vista técnico vamos a analizarla y ver dónde están esas zonas de soporte, resistencia, tendencia actual, etcétera, etcétera, que nos pueden dar algunas pistas de las mejores zonas de compra. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de AppLovin, que se estuvo desplomando más de un 20% luego de su reporte de ganancia. Sin embargo, se ha ido recuperando poco a poco, aunque sigue cayendo casi un 16%. AppLovin se ha convertido en una compañía muy popular, tiene un algoritmo de inteligencia artificial para publicidad que funciona muy bien. Y bueno, en dependencia del tipo de producto que usted quiera anunciar, puede ser una opción bien interesante. Hay que decir que ellos también monetizan aplicaciones móviles, por ejemplo, si usted tiene una aplicación móvil y quiere empezar a mostrar publicidad para ganar dinero, bueno, ellos son muy buenos haciendo ese tipo de trabajo. Podemos ver aquí que la compañía está ahora mismo en 140 billones de capitalización de mercado, así que estamos hablando de una caída muy significativa. Si nos vamos al reporte de ganancia, podemos ver que la compañía superó las expectativas en ganancias por acción, aunque los ingresos se quedaron 20 millones por debajo de lo esperado, aunque también a la vez el crecimiento fue de más del 50%, así que fue bastante impresionante. Otro problema que tuvo, además de ese miss en ingresos, es que la cantidad de ingresos que se espera para el próximo trimestre también se quedaron por debajo de lo esperado. Es verdad que los miss han sido por muy poco. Por ejemplo, las expectativas que se quedó por debajo para el próximo trimestre fueron por apenas 10 millones. En este trimestre por apenas 20 millones, es decir, que fue por prácticamente nada. Pero bueno, también hay que entender que los múltiplos que pagábamos por AppLovin eran bastante caros, que lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Si nos vamos al reporte de ganancia, vamos a ver aquí rápidamente el reporte de ganancia. Luego vamos a ver los múltiplos y hacer algunos cálculos de cómo quedarían las valuaciones actuales de la compañía y si realmente vale la pena invertir. Vean acá que secuencialmente el aumento en ingresos ha sido significativo. Se ha desacelerado un poco, pero sigue siendo un crecimiento muy bueno de más del 50%. Aquí vemos algunos problemas. El net income from continuing operation, es decir, las cantidades de ganancias operativas, se han estancado los márgenes en torno al 65-66%. Vean cómo antes venía subiendo mucho. Y vean por acá cómo el cash flow from operations ha ido cayendo. Fue un incremento si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, pero fue una caída significativa con los trimestres anteriores. Así que aquí ya empezamos con algunos problemas. Cosa positiva y que me gusta mucho de AppLovin, la cantidad de acciones circulantes ha ido disminuyendo, lo cual nos habla de una compañía bastante responsable con sus inversores. Dicho esto, vamos a ver cómo quedan los múltiplos luego del reporte de ganancia. Para eso, por supuesto, vamos a estar utilizando todos los números que nos da la compañía. Aquí podemos ver en el reporte de ganancia que la cantidad de ganancias por acción aumentó de una manera significativa, de $2 y 39 centavos en el mismo trimestre del año anterior hasta casi $4. Y como le comentaba, la cantidad de acciones circulantes disminuyeron desde 342 millones a 337, lo cual también a la vez hace que mejoren los múltiplos. Aquí ya tenemos cargado todos los datos en nuestra herramienta de inversiones para Investor Tool y bueno, vamos a estarlo utilizando. Vamos en primer lugar a calcular dónde está el ratio precio-ganancia actual de la compañía. Pueden ver que históricamente ha sido muy cara los múltiplos de la compañía. De hecho, el PER históricamente había estado en 224. Con la caída reciente que vamos a ver en la gráfica, había caído hasta un PER 31, 35 más o menos estábamos, que bueno, ya es un PER mucho más razonable. Si es verdad que otras métricas, como por ejemplo ratio precio-ventas a más de 20 veces es caro, pero imagínense, es una compañía que acaba de aumentar sus ingresos más de 50%, tampoco podemos esperar que cotice un PER 4 o 5 con ese crecimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplemente dividir el precio actual de la acción, $352, entre la cantidad de ganancias por acción. Vamos a asegurarnos de que tenemos el trimestre actual cargado. Vean, segundo trimestre de 2026. Así que vamos a utilizar ahora el TTM. Recuerden que el TTM no es más que los últimos 4 trimestres. Tomamos la ganancia por acción. Pueden ver que es un aumento significativo de años anteriores. Dividimos y vamos a ver qué PER estamos pagando ahora mismo por AppLovin. Pueden ver que es un PER 27. Realmente un PER 27 para una compañía creciendo a este ritmo, ojito que no está tan mal, ¿eh? De hecho, si expandimos los múltiplos en los últimos 3-4 años,
Podemos ver que este PER 27 ha sido una zona muy atractiva. De hecho, la última vez que cayó un PER 27, que fue en 2024, vean cómo luego se disparó la acción. ¿Ok? Esto solamente es una métrica. Quiero utilizar también el ratio precio-ventas. Recuerden que el ratio precio-venta es un ratio muy estable, por eso me gusta tanto. Pueden ver que ya incluso ante el reporte de ganancia estamos pagando múltiplos bastante baratos si lo comparamos con los múltiplos que hemos pagado en los últimos años. Y bueno, de todas formas quiero hacer el cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es dividir la cantidad de ingresos de la compañía entre la cantidad de acciones circulantes. Eso nos va a decir por cada acción circulante cuántas ventas genera AppLovin. Vamos a hacerlo, vamos a dividir las ventas entre la cantidad de acciones circulantes. Aquí lo tenemos, por cada acción circulante, AppLovin genera más de $20 de venta por acción. Ahora tenemos que dividir a continuación el precio actual entre ese número y nos va a dar el ratio precio-ventas, que es un ratio también que lo utilizo bastante. Es muy importante. Dividimos esto. Y estamos cotizando a 17 veces ventas. A ver, 17 veces ventas es un múltiplo caro. No vamos a decir que es barato, pero es bastante por debajo del promedio que hemos estado pagando durante los últimos años. Aquí lo vamos a volver a ver. Como hace mucho tiempo que no lo vemos un ratio tan barato. De hecho, desde el 2024, AppLovin no cotizaba a este ratio precio-ventas de 17 veces. Así que bueno, la realidad es que los múltiplos ya se ven mucho más atractivos de lo que pagábamos hace apenas par de días, yo podría decir. Cosas negativas también desde el punto de vista técnico. Vámonos por acá. Pueden ver que si cerramos en torno a los 350, va a ser una ruptura de todos los soportes anteriores que habíamos tenido recientemente. Aquí teníamos una zona de soporte en 390, teníamos otra zona de soporte importante en torno a 365. Bueno, todas esas zonas van a quedar rotas. Y recuerden que cuando rompemos todas estas zonas de soporte a la baja, luego se convierten en zonas de resistencia. Podemos ver también que ya veníamos con una tendencia, yo diría, bastante débil de corto plazo. La acción estaba por debajo de las medias móviles más importantes de 20, 50 y 200 periodos, y cada una de estas medias móviles estaban apuntando hacia abajo. Así que ya llegábamos con cierta debilidad al reporte de ganancia. Yo personalmente esperaría, no creo que sea una locura ya ponerle en lista de seguimiento. Vamos a ver cómo cierra durante la sesión de hoy, si logra recuperar los mínimos anteriores, la zona de 365. Si es así, podremos aplicar un stop loss justo debajo de esta zona y buscar un trade por lo menos hasta la media móvil de 200 periodos. Que si se fijan, las últimas veces que hemos visto la acción en estos precios, pueden ver cómo luego ha ido a buscar la media móvil de 200 periodos. Yo sí es verdad que esperaría, seguramente vamos a tener un día con un volumen bajista significativo, así que por lo menos una semana a esperar que se hagan todos los vendedores. Si quieren llevar su trading inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compra y venta para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo diario para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de SanDisk desplomándose casi un 8%. La compañía había caído ya más de un 5% durante la sesión, así que no fue un día positivo para la compañía, con caída de más del 13% en apenas un día. Esto es una caída significativa para un negocio de 200 billones de capitalización de mercado. Hay que decir que SanDisk, bueno, había estado en el ojo del huracán, yo diría, de todas las caídas que tuvimos recientemente en el sector de memorias de almacenamiento, incluso semiconductores. Se había logrado recuperar de cierta forma, pero bueno, estamos volviendo a correr, lo vamos a ver un poco más adelante en la gráfica. En cuanto al reporte de ganancia, podemos ver aquí que la compañía superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Realmente el crecimiento fue lo que se esperaba, un crecimiento absolutamente impresionante. De hecho, los revenues, los ingresos crecieron más de un 5% por encima de lo esperado y las ganancias por acción llegaron un 12% mejor de lo esperado. El problema estuvo en la guía. Pueden ver aquí que nos dieron una guía de ingresos ligeramente peor de lo que se estaba esperando. Ahora el punto medio de ingresos está en 10.55 billones para el próximo trimestre, lo cual es unos 70 millones por debajo de lo esperado. Pueden ver que la cantidad de ganancias por acción non-GAAP, recuerden que estas son no auditadas, sí vinieron bastante por encima de lo que estaban esperando los analistas. Así que bueno, el reporte es muy bueno, simplemente que la compañía tuvo algunos problemas ahí con la guía. También llegábamos con múltiplos exigentes, podemos ver aquí en el fair value valor intrínseco, que estábamos muy por encima del fair value.
Llegábamos también cotizando a múltiplos, algunos bastante caros, más de 200% por encima de los promedios históricos de la compañía. Así que imagínense, el crecimiento que se espera para los próximos años es muy bueno, pero claro, ¿hasta cuándo vamos a mantener este crecimiento? Fíjense que se espera que la compañía siga creciendo, pero ya para 2029, 2030, ahí ya empezamos a ver algunos problemas. Entonces, vamos a ver cómo quedan los múltiplos luego de este reporte de ganancia. Por cierto, quería comentarle que tengo dos tarjetas RAM de 32 GB ahí guardada en una gaveta que son SanDisk. Yo cambié hace un tiempo la memoria RAM por otra y bueno, ahí la tengo y estaban mirando los precios de este tipo de tarjetas y es una locura, ¿eh? Pueden ver aquí, por ejemplo, estas memorias que son de Micron de 32 GB lo pueden ver en Amazon. Le pregunté el rango de precio de esas memorias y fíjense que hace un año estaban a $77, ahora mismo están en 420. En un año se ha multiplicado por 5 el precio de las memorias RAM, más de 5 veces. Así que prácticamente soy millonario con esas dos tarjetas que tengo ahí. Seguramente no voy a hacer nada con ellas, son usadas, así que me van a dar bastante menos dinero. Pero bueno, sí quería mostrarle esto, cómo ha aumentado el precio de las memorias RAM. Una absoluta locura, ¿eh? Una absoluta locura. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poco más de cerca los números de la compañía y vamos a hacer algunos cálculos de cómo quedan los múltiplos. Ya estamos aquí en los resultados financieros que nos proveyó la compañía. Podemos ver que secuencialmente los ingresos crecieron un 51% trimestre tras trimestre, lo cual es una verdadera barbaridad. Vean también cómo ese incremento de año fiscal de entre el 2026 y el 2027, por cierto, ya la compañía terminó su año fiscal 2026, este fue su cuarto trimestre. Ya va a arrancar el primer trimestre del 2027. Con respecto al 2025, fue un 175% de incremento en ingresos, principalmente impulsado por su segmento de data centers, que ha crecido un 437% año sobre año. También la compañía aumentó su programa de recompra de acciones, así que bueno, eso es bastante positivo. También nos dieron, podemos ver aquí, las estimaciones para el primer trimestre, que lo habíamos visto que se quedó un poquito por debajo de las expectativas, y eso lo vamos a estar utilizando para hacer algunas proyecciones también. Lo primero que quiero calcular en la compañía es qué PER estamos pagando actualmente. Pueden ver que estábamos en torno a 17 veces, que bueno, puede parecer un múltiplo barato, pero esto es muy por encima de los promedios históricos de la compañía. SanDisk es una compañía que cotizaba mucho más barata. Así que vamos a ver cómo queda el múltiplo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es dividir el precio actual de las acciones. Estamos en $1,242 más o menos después de las caídas entre la cantidad de ganancias por acción. Podemos ver aquí que generó más de $73 de ganancias por acción. Es un incremento brutal con respecto al año pasado, donde perdía dinero. Así que vamos a ver cómo queda el múltiplo, ¿ok? Como pueden ver, estamos pagando en torno a 16 veces beneficios. Realmente es un múltiplo que no es tan caro, pero claro, como históricamente la compañía cotizaba mucho más barata, cuesta un poco de trabajo pagar ese múltiplo, ¿ok? Podemos ver aquí que para el año fiscal 2027 se espera que esto aumente hasta más de $225 de ganancia por acción, que desde los precios actuales ya para final del año que viene podríamos estar pagando un múltiplo mucho más barato. De hecho, el forward PER ahora mismo estaría a 5.5 veces. Nuevamente, el problema es que ese múltiplo de 5.5 veces es el doble de los promedios históricos de SanDisk. Y bueno, ahí es donde están las dificultades. Pueden ver que ya para 2028 se espera que el crecimiento se desacelere y ya a partir de 2029 empecemos a caer de una manera muy significativa. Así que bueno, ojito, ojito que el forward PER todavía está al doble de sus promedios históricos, ¿ok? De todas formas, vamos a hacer un cálculo para el próximo trimestre también, ya que tenemos los últimos trimestres, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué PER podríamos estar pagando para el próximo trimestre. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto pensamos que puede generar la compañía de ganancias por acción. Nos habían dado un rango de 10.30 a 10.80. Como veíamos aquí, el punto medio está en 10.55. Estos son unos 10.55 billones. ¿Ok? Eso tenemos que ver de esa cantidad de ingresos, cuánto se puede transformar en net income, en ganancias puras. Podemos ver los márgenes, podemos ver aquí cómo el net income aumentó un 91% trimestre tras trimestre en este último trimestre. También necesitamos dividir la cantidad de net income entre la cantidad de ingresos y eso nos va a dar el margen neto. Lo que nos dice simplemente cuánto de sus ingresos se convierten en ganancias. Podemos ver que es una barbaridad. El 77% de los ingresos de la compañía se convierten en ganancias. No tiene ningún tipo de sentido, ¿ok? Eso no es para nada normal.
De hecho, fíjense como usualmente en los mejores años de SanDisk, 6, 11, 5% se transformaban en ganancias. Estamos en un 77%, que es una auténtica locura. Ok, vamos a asumir que para el próximo trimestre nos mantenemos en ese margen neto. Lo normal es que suba, pero bueno, vamos a ser conservadores y vamos a asumir de que de esos 10.55 billones, aproximadamente el 77% se convierte en ganancias. Eso significaría un net income de 8.1 billones. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Tenemos que buscar la cantidad de acciones circulantes. Vamos a ver si lo encontramos. A lo mejor está por aquí cerca, si no lo buscamos. Ok, aquí están la cantidad de acciones circulantes. Pueden ver que se ha mantenido en torno a 155 millones. No ha aumentado demasiado, lo cual es positivo. La compañía ha estado recomprando acciones. Y bueno, vamos a utilizar estos 155 millones, ¿ok? Entonces dividimos la cantidad de ganancias de net income entre 155 y nos va a dar las ganancias por acción. Como podemos ver, ya se espera que genere $52 de ganancia por acción para el próximo trimestre. Pueden ver por acá que eso es una mejora significativa en comparación con el trimestre actual, que generó, vemos aquí, $43. Así que bueno, seguramente el PER va a mejorar bastante. Vamos a sumar este número, $52, más el trimestre actual, más el trimestre anterior, más este trimestre de aquí. Y eso nos daría $125 de ganancia por acción. Después dividimos el precio actual de la acción entre 125 y nos va a dar el forward PER, es decir, el PER futuro para el próximo trimestre, que sería de 9.91. A ver, como pueden ver, es una mejora significativa con el PER que estamos pagando actualmente. Vamos a pasar de un PER 17 a un PER 9 en apenas un trimestre. Así que bueno, ahí empezamos a ver algunas cosas interesantes sin duda en SanDisk. Yo pienso que si la compañía logra mantener el ritmo de crecimiento que están esperando los analistas, va a ser muy difícil que no la veamos de regreso a máximos históricos. De hecho, si pueden ver aquí desde el punto de vista técnico, la caída ya ha sido muy significativa desde máximos. Estamos hablando de una corrección de casi el 50%. E incluso llegó a estar corrigiendo un poco más en el peor de los momentos. Vean cómo fue una corrección del 57%. Así que lo que le digo, si la compañía el año fiscal 2027 da el crecimiento que se espera, va a ser muy difícil no verla de regreso a precios de 2.000 o más dólares, ¿ok? Más allá de lo que puede pasar, no sabemos. Recuerden que estas compañías por lo general ya tienen vendido su inventario con antelación. Seguramente ya han vendido todo el inventario de 2027 o casi todo. Así que esos números que nos están dando tienen un nivel de seguridad bastante alto, ¿ok? Yo por el momento no la voy a tocar. Vamos a ver si al menos llegamos a la media móvil de 200 periodos. Si tocamos al menos la zona de los $1.000 sobrevendidos. Y tal vez ahí podríamos tomar algún tipo de decisión de inversión para un trade o algo por el estilo. Pero bueno, estos son negocios muy cíclicos, no me interesan para largo plazo. Continuamos con Western Digital Corporation, casi 200 billones de capitalización de mercado y desplomándose un 11% también luego de su reporte de ganancia. Ya la compañía había caído otro 5% adicional durante la sesión, así que fue un día de 15% de desplome. Es una compañía que, al igual que todo el sector, había estado golpeado en meses recientes. Habíamos visto cierta recuperación, pero está volviendo a caer a mínimos luego de esta corrección del 11%. Vemos que en su reporte de ganancia la compañía creció muchísimo, más de 40% de los ingresos año sobre año. También las ganancias por acción vinieron un 7% mejor de lo esperado. La guía que nos dieron para el primer trimestre fiscal del 2027 también fue mejor de lo esperado, tanto en ingresos como en ganancias por acción. Así que bueno, el reporte no fue el problema, lo que provocó ese 11% de caída. Vemos por acá que también los márgenes subieron bastante. Fíjense cómo los ingresos, ya habíamos comentado, 44% de crecimiento año sobre año, 12% trimestre tras trimestre. El margen bruto se expandió desde un 41% el año pasado a un 54%. ¿Dónde empiezan los problemas? Vean que la cantidad de ganancias por acción prácticamente no aumentaron año sobre año. ¿Dónde estuvo el problema? Que en el trimestre anterior habían declarado una ganancia extraordinaria en su inversión de SanDisk. Recuerden que hasta el año pasado Western Digital Corporation y SanDisk eran una sola compañía. Luego hicieron un spin-off. El negocio de almacenamiento de HDDs se quedó en Western Digital y el negocio de memoria NAND y memoria SSD se fue con SanDisk. Y bueno, ellos todavía mantenían cierta participación accionaria en SanDisk. Ya se deshicieron de esa participación. De hecho, podemos buscarlo por aquí, donde nos lo dice. Ok. Y vamos a ver que, bueno, pueden ver aquí, fíjense cómo había sido ganancias
el trimestre del año anterior. Y bueno, ahora le costó unos 2 billones de esas ganancias que habían declarado el año pasado. Por eso, bueno, la cantidad de ganancias por acción no aumentaron de una manera significativa como venía siendo o como venía pasando en los últimos trimestres. Vamos a estar utilizando todos estos números para ver cómo quedan los múltiplos actuales de la compañía. Fíjense que esta es una compañía que usualmente cotizaba mucho más barata. De hecho, el ratio precio-ventas está casi un 900% por encima de los promedios históricos. Así que imagínense. Es una compañía, como ven por acá, que crecía muy poco, como es normal en negocios tan tradicionales, yo diría tan predecibles como el memoria, como este tipo de dispositivos que ellos venden, que son los discos duros. Pero bueno, todo cambió con con la irrupción de la inteligencia artificial. Ahora ya los discos duros son muy necesarios para estos grandes centros de datos y fíjense cómo se dispararon tanto los ingresos como las ganancias por acción. Entonces, vamos a hacer algunos Lo primero que quiero calcular es cómo queda el PER de la compañía luego de este reporte de ganancias. Para esto lo que vamos a hacer es muy sencillo. Primero tenemos que calcular la cantidad de ganancias por acción que está generando durante los últimos 4 trimestres. Para esto vamos a sumar los 3 trimestres anteriores. Luego sumamos el trimestre actual. Vamos a tener que ir al reporte de ganancias ya que todavía no tenemos el dato cargado. Aquí lo tenemos, 821. Ok. Entonces, durante los últimos 4 trimestres hemos generado $24.53 de ganancias por acción. Luego dividimos el precio actual después de las caídas entre ese número, 24.53, y estamos obteniendo un PER 18. A ver, un PER 18 no es caro, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento que se espera en la compañía. De hecho, una mejora significativa desde ese PER 29 que pagábamos antes del reporte de ganancia. Así que no se ve tan mal, la verdad. Podemos ver aquí también en las estimaciones que para el año que viene se espera que estemos generando ya bastante ganancias por acción. Los ingresos se espera que aumente más de un 40% año sobre año. Así que incluso para el año que viene los múltiplos van a estar bastante baratos. Claro, los múltiplos no se ven tan baratos como los que estamos pagando en SanDisk. Así que ahí tal vez tendremos que hacer una comparación un poco más directa de si realmente ahora está más interesante SanDisk o Western Digital Corporation. Hay que decir también que desde el punto de vista técnico, vean esta zona donde estamos en Western Digital, que ha sido la zona de mínimo reciente, aguantó bastante bien la zona de 4.38. Una cosa que podríamos hacer es simplemente poner una alerta de precio en torno a 4.38. Y bueno, si tocamos esa zona, tal vez podríamos tener un trade de corto plazo. Lo que estamos asumiendo es que vamos a aguantar esta zona de mínimos. Y bueno, ponemos un stop loss debajo de los mínimos anteriores, tal vez zona de 4.20 en caso de que rompa la baja. Pueden ver que la compañía nunca llegó a niveles de sobreventa según el RSI. Si es verdad que ya la corrección viene siendo significativa desde máximos históricos, podemos ver que hasta los precios actuales de postmercado es más de un 40% de caída, pero parece que podemos caer un poquito más. De entrada, esa zona de 4.38 parece una zona clave para mantener, así que vamos a ponerla en nuestra lista de seguimiento. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Mercado Libre, compañía que tenemos en el portafolio de trading, y las acciones están cayendo un 4.5%, luego de un reporte de ganancia, yo diría un poco mixto. Podemos ver aquí que la compañía superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción, lo cual es positivo, pero vamos a ver ahí que tenemos algunos problemas en su reporte de ganancia. Los ingresos vinieron casi un 4% mejor de lo esperado y las ganancias por acción un 6% mejor de lo esperado, así que por esta parte fue bastante bien. Vemos por acá que fue un double beat. Si nos vamos directamente a su earning report, fíjense que los ingresos crecieron un 50% año sobre año, 43% si tenemos en cuenta cambio de moneda neutral. El net income, bueno, ahí empezaron algunos problemas. Vamos a comparar este net income, las ganancias con respecto al trimestre del año anterior. La cantidad total de volumen de pago creció un 56% año sobre año y la cantidad bruta de mercancía un 44% año sobre año. Vamos a ver un poco más adelante que prácticamente todas las regiones geográficas crecieron a un nivel bastante positivo.
Fíjense también que la cantidad de artículos vendidos por comprador sigue aumentando, así que la gente sigue comprando cada vez más productos en Mercado Libre. Vamos a scrollear un poco para abajo y vamos a hablar un poco de algunos números que quiero mostrarles por acá. Vean que la cantidad de usuarios activos en su negocio de fintech creció de una manera bastante significativa, desde 68 a 88 millones. La cantidad de compradores únicos creció también de 71 millones a 89 millones. El capital expenditure aumentó de una manera significativa desde 287 hasta 441 millones, lo cual, bueno, hizo que el flujo de caja cayera. Que bueno, es un problema que estamos teniendo con Mercado Libre. Si nos vamos a los diferentes países donde opera la compañía, su negocio en Brasil creció un 25%, en México un 25%, en Argentina un 77%. Ya desde otros trimestres venía Argentina creciendo un ritmo bastante significativo. Su segmento de e-commerce en general un 29% al alza, fintech 40% y en general un 34% de crecimiento. Así que bueno, el crecimiento sigue estando bastante bien. La venta de mercancía bruta también creciendo muy bien a lo largo y ancho de todos los países. Así que hasta aquí vamos bastante bien. Ahora, habíamos dicho el problema del flujo de caja, que bueno, la compañía ha estado gastando más en CAPEX. Esto ha hecho que también el flujo de caja caiga. También la compañía ha tenido otros gastos que ha hecho que el net income, fíjense cómo cayó de 523 millones a 486 millones. Y eso hace que a la vez la cantidad de ganancias por acción caigan de $10 con 31 centavos a $9 con 19 centavos. La cantidad de acciones circulantes se ha mantenido estable. Así que bueno, si esto empeora, es porque la compañía está gastando más en algunas cosas. Algo que me llamó la atención es su previsión para impagos de deuda. Ten en cuenta que en su negocio de fintech tienen que hacer previsiones. Si las personas no pagan su deuda de tarjeta de crédito, por ejemplo, ellos tienen que asumir la pérdida y fíjense cómo prácticamente se duplicó las previsiones que ellos tienen para ese fin. Y bueno, esto fue un impacto de casi 600 millones en este segmento de los gastos operativos. Eso sin duda fue un problema que tuvo la compañía. También aumentaron otros gastos como en tecnología, en sales and marketing también aumentaron los gastos. Y bueno, ahí tenemos otro segmento con algunos problemas. A pesar de que los ingresos aumentaron muchísimo, la compañía no fue capaz de generar ni más ganancias ni más flujo de caja positivo. Así que por ahí yo diría que hay algunos problemas. Además, sabíamos que en Mercado Libre cotiza 50 veces ganancias. Este múltiplo, bueno, no se ve muy halagüeño. Podemos incluso sumar los últimos 4 trimestres para ver el múltiplo actual que estamos pagando en la compañía. Vamos entonces a sumar los 3 trimestres anteriores. $8.30 en tercer trimestre del 2025. Cuarto trimestre del 2025, $11. El trimestre anterior, $8.23. Y fíjense por aquí como nos acaban de decir que la cantidad de ganancias por acción diluidas está en $9.19. Sumamos esto y nos va a dar la cantidad de ganancias por acción que Meli ha estado generando en los últimos 4 trimestres, $36.75. Luego dividimos el precio actual de las acciones en torno a 1.800 entre ese número que acabamos de calcular. Y eso nos va a dar un PER de 49 veces, que es prácticamente el PER actual que estamos pagando. A ver, esa parte sin duda no es positiva. La compañía sigue un PER muy caro. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el ratio precio-ventas a 3 veces ya es un 41% por debajo de los promedios históricos de la compañía. Y bueno, no está tan mal, para nada mal con el crecimiento que viene dando. Recuerden que a largo plazo, si los ingresos siguen creciendo, lo normal es que la cantidad de ganancias por acción y flujo de caja libre que genere la compañía en algún momento acompañe ese crecimiento en ingresos. De hecho, fíjense que el forward PER a 33 veces ya se empieza a ver mucho más interesante para el año que viene. Luego 23 veces, 15, 11. Que bueno, mirándola como una inversión un poco más largoplacista, no se ve nada mal. Si se fijan desde el punto de vista técnico, vamos a caer de nuevo por debajo de la media móvil de 200 periodos. También hay que decir, nunca logramos romper claramente la tendencia bajista. Seguimos haciendo una formación clara de bajos y altos decrecientes. No me extrañaría que en algún momento la podamos ver de regreso a la zona de $1.500. Si les soy sincero, ojalá para volver a comprar. Pero bueno, ahora vamos a tener algo de incertidumbre en el corto plazo. Ya le he dicho, los números en el corto plazo no son demasiado positivos. La compañía está invirtiendo muchísimo en expandirse. Así que tal vez los resultados de esta expansión no lo podemos ver tal vez de aquí a un año. Como vimos en el video de hoy, amigos, fuertes correcciones luego de reportes de ganancia. En primer lugar, Ablovin cayendo un 16%, aunque llegó a estar cayendo más de un 20%, luego de no cumplir con las expectativas de ingresos y también la guía que nos dieron fue un poco débil.
Ya la compañía llegaba al reporte de ganancias cotizando muy cara y bueno, es normal este tipo de corrección. Es muy importante que logren en algún momento recuperar los mínimos anteriores, la zona de 368, porque si no, luego de romper todos los mínimos y los múltiplos actuales, podríamos ver correcciones mucho más agresivas. SanDisk y Western Digital Corporation, dos compañías muy enfocadas en temas de inteligencia artificial, terminaron desplomándose con fuerza. Yo diría que sobre todo hay preocupación de que se pueda desacelerar el crecimiento en próximos trimestres, aunque el reporte de ganancias fue extremadamente bueno. Mercado Libre cayendo casi un 5%. Tuvimos algunos problemas con las ganancias y el flujo de caja, aunque los ingresos siguen creciendo de una manera significativa. Yo diría que como una inversión a 5 años sigue estando bastante atractiva. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.